Vamos a resolver este problema eh, donde utilizaremos las leyes de Kirchhoff de corriente y la ley de Kirchhoff de voltaje, aplicando la ley de Ohm, serio paralelo. En este caso, la resistencia está en paralelo. Entonces tenemos un circuito que tiene esta resistencia, que no están en serie ni en paralelo. Entonces vamos a etiquetar los nodos para empezar. Este va a ser A. Este es un cable, entonces este sigue siendo A. Yo lo voy a llamar B y este va a ser C. Entonces, tenemos tres nodos que forman un circuito. Entonces, no podemos aplicar serie ni paralelo. Entonces, no podemos aplicar la ley de Ohm. O bueno, miren, en este caso, esta resistencia 18K está entre A y B. Entonces, entre A, que es todo esto, y B, hay una fuente de 12 volts. Entonces, esta resistencia está en paralelo con esta fuente. Entonces, yo puedo aplicar la ley de Ohm. Voltaje entre resistencia me va a dar corriente. Entonces, la corriente en sentido positivo va a ser de mayor a menor potencial. O sea, A. Entonces, esta va a ser la corriente. ¿Sí? Entonces, la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la corriente por R. Entonces la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces esta es la ley de Ohm. Entonces conozco el voltaje en el sentido de esta corriente. El voltaje entre A y B es 12. De aquí para acá es 12. Entonces van a ser 12 entre 18.000 ohms. Entonces en este caso van a ser 0.0666 miliamperes. Ajá. Entonces, si se fijan, este que está aquí es un camino, ¿sí? Este que está aquí es otro camino. Y este que está aquí es otro camino. Son tres caminos. Y acá tenemos otro camino. Cuatro caminos. Ajá. Y acá hay otro camino. Entonces tenemos 5 caminos. Y este chiquito aquí son 6. Entonces, por ejemplo, este que está aquí me dice que la corriente es de 3 miliamperes. Eso significa que por aquí van a circular los 3 miliamperes. Entonces, si aplico la ley de Kirchhoff de corriente en B, aquí entran 0.66666 y aquí entran 3. Entonces, este es lógico que tiene que salir. Entonces, lo sumo. Entonces, sería 3 miliamperes más 0.666. Entonces, esta corriente sería 3.66 miliamperes. Entonces, la corriente que entra es igual a la que sale. Con estas dos corrientes deducimos esta. Entonces ya conocemos el valor de esta corriente. Entonces hay que fijarnos aquí arriba. Conocemos el valor de esta corriente que está aquí arriba. ¿Ok? Entonces, y conocemos esta. Entonces, esta está entrando y esta está saliendo. Entonces, esta es más pequeña que esta. Entonces, si esta es más pequeña que esta, quiere decir que por aquí tiene que irse lo que falta de esto. Entonces, 2 miliamperes menos esto que está aquí, 0.666 miliamperes nos da
Entonces va a ser igual a 1.333 miliamperes que vienen por acá. Entonces, este más este tiene que ser igual a 2 miliamperes, porque lo que sale tiene que ser igual a lo que entra. Ahora, este está entrando y este que deducimos por este otro lado está entrando también. Entonces, 3 y 4 tiene que dar a 5 miliamperes. Entonces, este entra y este sale por la ley de Kirchhoff de corriente y tiene que ser igual a 5 miliamperes. Entonces, entran 5, 2 se van para acá y 3 para acá. Entonces, aquí cumple la ley de Kirchhoff de corriente, aquí la cumple y aquí la cumple. Entonces, primero, aplicamos la ley de Ohm aquí arriba. Entonces, aplicamos que 2 entre 18 nos da 0.666. Entonces, esa corriente va en este sentido porque es de mayor a menor potencial. Esta corriente, 3 miliamperes es la que baja por este camino. Esta fuente de corriente es fija, entonces estos miliamperes pasan por las 2 kilo ohms, entran a B. Está entrando, entonces estas dos se suman para encontrar la que está saliendo, que es 3.666. Es la que está saliendo. Entonces se deduce que esta corriente que está aquí. Luego deducimos esta. Entran 2 miliamperes. Arriba se van 0.666 miliamperes. Esta es más pequeña, entonces le falta para llegar a 2. Entonces le quitamos esto y nos va a dar 1.333. Entonces esta más esta nos va a dar 2 y cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces ahora aquí también la tiene que cumplir. Entonces lo que entra es igual a lo que sale. Entonces esto más esto es igual a 5. Entonces 5 miliamperes entran a C y en C se separan 3 para acá y 2 para acá, como nos dicen las fuentes. Entonces el problema ya está resuelto con la ley de Kirchhoff de corriente. ¿Ok? Ahora nos falta las diferencias de voltaje. Entonces, eso es más sencillo. Entonces el voltaje de A a C sería corriente por resistencia. Entonces son 5 miliamperes por 3000 ohms. Pues en este caso nos va a dar sería 315 volts. Sería que aquí hay 15 volts de mayor a menor potencial. Entonces de A a C hay 15 volts y de C hay menos 15 volts. Y ahora 3 miliamperes, que es lo de aquí, por 2000 nos da, aquí hay 6 volts de mayor a menor potencial. Entonces se queda ABC, entonces nos faltó aquí un nodo. Este es el nodo D. Entonces yo puedo encontrar el voltaje de C a D aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje en el sentido antihorario, que sería la ley de Kirchhoff de voltaje en el sentido antihorario. Entonces el voltaje de D a B más el voltaje de B a A más el voltaje de A a C más el voltaje de C a D, que es igual a 0. Entonces el voltaje de B a D son 6 volts más el voltaje de B a A es menos 12 volts. De A a C sería más 15 y este es el que andamos buscando, BCD, el voltaje de CAD, que es igual a 0. Entonces sería 6 menos 12 más 15, serían 9 más voltaje de CAD, 9 volts, igual a 0. Entonces el voltaje de CAD es igual a menos 9 volts. Entonces el voltaje de CAD es... entonces esto significa que el menos 9, que el voltaje de DAC es igual a 9 volts positivo. Entonces ya con esto se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje en el circuito y la ley de Kirchhoff de corriente en el circuito.